Hola amigos, muy buenas noches. Qué gusto de saludarles por este evento que tenemos en vivo el día de hoy. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo pagar correcta y eficientemente los impuestos. Y este tema que hemos traído a colación, pues prácticamente se nos ha sugerido por la coyuntura que estamos viviendo en Guatemala, principalmente por la eliminación del tema del consumidor final. Y cómo tiene esa repercusión hoy día en esa economía informal que tiene interacción con muchas empresas que por años pues habían estado emitiendo facturas a nombre de consumidor final. Pues prácticamente la apreciación que tiene la administración tributaria es que muchas empresas informales o empresas de hecho, si lo queremos llamar de alguna manera, compraban producto y lo pedían a nombre de consumidor final. De esa cuenta, esas empresas, pues teóricamente no reportaban sus compras y cuando revendían el producto, pues no emitían facturas. Pues con el tema del consumidor final y con el límite que tenemos el día de hoy de los 2.500 quetzales, que lo hemos comentado en nuestros vídeos acá en nuestro canal Impuestos y Negocios y en nuestra página de Facebook de Eddie Pérez, pues prácticamente lo que tenemos el día de hoy es que cuando una factura sobrepasa los 2.500 quetzales, tiene que emitirse con el NIT del comprador o con el número de DPI. O bien, si es un comprador extranjero, tiene que emitirse con el número de pasaporte. Pero realmente, ¿qué es lo que persigue la administración tributaria con esto? Pues primero que nada, digamos, es frenar ese tipo de prácticas que por años eh, pudieron haberse estado haciendo en Guatemala por esa economía informal, si lo queremos llamar de alguna manera, pero definitivamente se busca que también todas esas empresas de hecho que han estado trabajando en Guatemala, que son un pulmón importante de la economía del país, pues se suban al barco de la formalidad y que pues empiecen a regularizarse o bien a formalizarse para pagar todas sus obligaciones tributarias. Algo que es bien importante mencionar es, por ejemplo, si una empresa está en la informalidad, no es que no esté pagando impuestos, esa es una idea equívoca que pueden tener hoy día inclusive los propietarios de las empresas. Por supuesto que sí pagan impuestos. El día de hoy una empresa en la informalidad que pide las facturas a nombre del consumidor final para revender productos, pues prácticamente está pagando un 12% de impuestos. ¿Y cuál es? Es el IVA, porque el IVA la empresa no lo puede repercutir contra sus clientes porque no puede emitir facturas. Recordemos que la estructura de la ley del IVA es un impuesto en cascada. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando yo compro bienes que voy a comercializar o servicios que voy a utilizar dentro de mi empresa, yo voy a pagar IVA y ese se considera crédito fiscal, no se considera gasto, se considera una cuenta por cobrar. Y luego cuando yo me volteo con mis clientes y les facturo bienes, pues ahí genero un débito fiscal. Y ese crédito fiscal que pagué al inicio se compensa con el débito fiscal y la diferencia la envío a pagar a la administración tributaria en el mes siguiente. ¿Sí? Entonces, pensemos que hoy día una empresa en la informalidad está comprando 100.000 quetzales de producto y lo revende en 120.000 quetzales. Entonces, prácticamente si lo pide a nombre de consumidor final ya estaría pagando un 12% de impuestos. Esto quiere decir que estaría pagando una carga fiscal del 12% de impuestos. Vamos a analizar cómo funciona eso y por eso es que el día de hoy en este video vamos a explicar realmente cómo pagar correctamente los impuestos. O sea, hoy vamos a abrir como que un análisis de tipo financiero, pero combinado con un análisis de tipo tributario, porque a nosotros pues nos gusta siempre hablarlo claramente. El mundo de los impuestos tiene mucha incidencia en el mundo de los negocios y es por eso que así se llama este canal que nosotros tenemos. Antes de continuar, les recordamos por favor que pueden seguirnos en nuestro canal de Spotify, ahí estamos como Impuestos y Negocios, y también en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a todas las personas que se van uniendo también a esta transmisión en vivo. El día de hoy les voy a pedir paciencia, pero les voy a pedir que me acompañen con la pizarra, porque hoy vamos a estar utilizando mucho la pizarra para poder explicar cómo funciona todo este tema que hemos estado comentando. Bueno, les voy a pedir entonces paciencia y vamos a poner ese ejemplo. Pensemos que el día de hoy tenemos una empresa que tiene compras por 100.000 quetzales. ¿Sí? Esas compras de 100.000 quetzales deberían de generar un crédito fiscal
de IVA, que es el 12% del impuesto, equivalente a 12.000 quetzales. ¿Qué significa? Que la factura de compras de esta empresa fue por 112.000. Esta es la factura emitida por su proveedor. Pensemos que esta empresa entonces vende este producto y tiene ventas por 120.000 quetzales. En este ejemplo que estoy poniendo, el IVA, el débito fiscal, sería el 12% de esta cantidad. Entonces, el IVA en este ejemplo tan sencillo sería de aproximadamente 18.000, serían 16.000 quetzales aproximadamente. Vamos a ver el 12%. No, serían aproximadamente 14.000 quetzales. Vamos a poner ese número redondo, ¿sí? Vamos a poner ese número redondo para que ustedes lo entiendan. Si esta empresa pide la factura a nombre de consumidor final, entonces prácticamente está perdiendo estos 12.000 quetzales de impuestos, ¿sí? Esta empresa tendría que mandarle a pagar al fisco en el mes siguiente únicamente 2.000 quetzales por concepto de IVA. Recuerden ustedes que el IVA no es un impuesto a cargo de las empresas, sino que es a cargo de los consumidores finales, que son las personas que finalmente están comprando los productos, pero los están consumiendo. Estos 2.000 quetzales, si bien es cierto, sale un cheque de parte de la empresa hacia la administración tributaria, no es un impuesto que está a cargo de la empresa, sino que es un impuesto que la empresa recolecta del público y lo manda a pagar al fisco, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, esta empresa tendría que pagar 2.000 quetzales. La utilidad que podría tener esta empresa, en este ejemplo, sería de 20.000 quetzales. Y el ISR, en este ejemplo que estamos hablando aquí, que sería del 25%, la empresa solo estaría pagando 5.000 quetzales. Díganme ustedes qué es más caro, pagar 5.000 quetzales de impuestos sobre la renta o pagar 12.000 quetzales de IVA que la compañía no está recuperando. En este ejemplo claramente se puede ver que la compañía tiene un perjuicio porque pidió las facturas a nombre del consumidor final, no puede recuperar ese IVA y está pagando más impuestos. Si hubiera pedido las facturas a su nombre, hubiera podido tomar este crédito fiscal, hubiera podido facturar y hubiera tenido que mandar un cheque a la administración tributaria, pero que no es de él, de 2.000 quetzales. Y en este ejemplo, hubiera tenido que pagar impuestos sobre la renta por 5.000 quetzales. ¿Qué es más barato? Pues es más barato estar formalizado y es más barato eh, tener toda esta información. Ahora, ¿qué otros beneficios trae esto? Pues, por supuesto, esta empresa ya formalizada puede llevar su contabilidad completa, emitir todas sus facturas, emitir sus estados financieros. Con esos estados financieros puede pedir créditos bancarios, puede tener acceso a muchísimas cosas, puede competir inclusive con otras empresas para poder generar más negocios. Pero este tipo de análisis son los que tenemos que hacer para poder entender, primero que nada, qué es lo más peligroso. Y lo más peligroso en este ejemplo es pagar más impuestos. Por el hecho de pedir la factura a nombre del consumidor final, la empresa sale perjudicada. ¿Por qué? Pagaría menos impuestos. Aquí solo estoy haciendo la comparativa entre las compras y las ventas. Y aquí todavía no hemos restado los costos de operación. Entonces tenemos todavía que entender que el hecho de subirse a la formalidad pues también trae muchos beneficios para las empresas. Aquí estamos poniendo un ejemplo de una empresa que pagaría el impuesto sobre renta sobre el 25%. Y alguien me diría, mire licenciado, pero también tiene que pagar ISO. Por supuesto que tiene que pagar ISO. Recordemos que las empresas del 25% pagan ISO, que es el 1%, pero recuerden que el ISO originalmente es un impuesto acreditable al impuesto sobre la renta. El espíritu de esa norma es que el ISO que se paga es un impuesto recuperable y tienen 3 años para poderlo recuperar contra los siguientes pagos de impuestos sobre la renta. Todo el ISO que se paga en el año 2023, bajo el método A, que es el método tradicional,
se puede recuperar en el año 2024, 25 y 26. En este ejemplo, el ISO que habría que pagar sería el 1% de 100,000 quetzales, que sería equivalente a 1,000 quetzales. Y este se pagaría en el año 2024. Y todavía así, si ustedes se dan cuenta, en la sumatoria total de impuestos, aquí serían 6,000 quetzales que habría que pagar versus los 12,000 de crédito fiscal de IVA que se perdieron. ¿Qué es mejor? Subirse a la formalidad. Eso es lo mejor. Pero hay que tener los números, hay que hacer un análisis financiero de cada una de las entidades y por esa razón es que hoy en este live que estamos haciendo vamos a enseñar entonces cómo saber seleccionar el régimen de impuestos que más le conviene a una empresa. Y vamos a hablar de una microempresa, vamos a hablar de una empresa mediana y también vamos a hablar de empresas pequeñas. Las empresas grandes, pues nosotros tenemos el gusto de poder asesorar a muchas empresas grandes, conocemos cómo funcionan y sabemos efectivamente que los problemas de las empresas grandes son de otra naturaleza, no son de este estilo, no son de tener problemas en cuanto al tema de recibir facturas, digamos, a nombre de consumidor final, no, son otro tipo de situaciones como tema de precios de transferencia, el tema de contratos, el tema diferencial cambiario. Hay otro tipo de situaciones que son como más específicas y temas más complejos, pero para las microempresas, para las empresas pequeñas, para las medianas, hay otro tipo de situaciones. Y en este sentido, entonces vamos a entender, primero que nada, para poder elegir un régimen correcto de impuestos, y ahora vamos a regresar otra vez a la pizarra, es lo que tenemos que ver, es lo primero. Lo primero que tenemos que entender es, tenemos que ver la cantidad de ventas anuales que tiene esa empresa. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Esa es la primera interrogante que tenemos que despejar, es qué cantidad de ventas tiene esa empresa para poder saber qué régimen de impuestos le aplica. ¿Por qué razón? Porque el primer régimen que tenemos, y eso es algo que se desprende de la ley del IVA, no se desprende de la normativa del impuesto sobre la renta, es lo siguiente. En el régimen de la ley del IVA, lo voy a poner de esta manera, tenemos dos maneras de pagar el IVA. El régimen de pequeño contribuyente o bien el régimen general, donde entran todas las empresas, ¿sí? Esos son los dos regímenes que hay. Entonces, lo primero que nada es tenemos que centrarnos en el IVA y tenemos que saber cuáles son las ventas anuales que tiene esa empresa, ya sea una microempresa, una empresa pequeña o una empresa mediana. Y en el caso de los pequeños contribuyentes, todavía sí tenemos dos figuras. Se separa en el pequeño contribuyente normal que paga el 5% o en el pequeño contribuyente electrónico que paga el 4%. Este es el electrónico y este es como el general. ¿Quiénes pueden entrar en el aro del pequeño contribuyente? Los que vendan menos de 150,000 quetzales al año. Menos de 150,000 quetzales al año, ¿sí? Algo que es bien importante es qué pasa si yo supero la barrera de los 150,000 quetzales. Lo que dice la ley es que si durante el periodo anual se supera ese valor, en el siguiente periodo, en automático, tiene que pasar eh, a pagar ya en el régimen general el tema del IVA, ¿sí? El régimen general del IVA es el régimen que acabamos de explicar, donde hay créditos fiscales. Voy a quitar esto para que no se confunda, donde hay créditos fiscales por todas las compras y hay débitos fiscales por todas las ventas. Esto es por todas las compras y este es por todas las ventas. Muy bien. Entonces, lo primero que nada tenemos que entender el tamaño de la empresa. Si es una microempresa que vende menos de 150,000 quetzales al año, entonces le aplica pequeño contribuyente. Ahora, estar en el régimen de pequeño contribuyente, yo lo he dicho abiertamente en muchas conferencias, desde mi apreciación eminentemente técnica como Eddie Pérez, para mí es un monotributo, porque el pequeño contribuyente lo que paga es una tasa fija, que lo exonera de IVA, lo exonera de ISR y lo exonera de ISO. Lo que paga un pequeño contribuyente no es IVA y por esa razón
es que lo que paga un pequeño contribuyente no es crédito fiscal para el cliente que lo contrata. Cuando nosotros le damos una factura de pequeño contribuyente a una empresa, claramente la ley dice que esa factura no lleva IVA, no se puede deducir IVA. ¿Por qué razón? Porque lo que se paga ahí es un monotributo. Eso es claramente. Ese monotributo, sin decirlo como monotributo, pero tiene todas las características como tal, está dentro de la ley del IVA, pero no genera crédito fiscal. Ese es un análisis eminentemente técnico de su servidor. Respeto el concepto que puedan tener otros colegas, pero desde mi punto de vista personal ese es un impuesto equivalente a todo lo demás. Se paga el 5% o el 4% y con eso se eliminó el tema. Bueno, entonces, ¿quién puede estar en el régimen de pequeño contribuyente? Pues alguien que venda 11,000 quetzales o 12,000 quetzales mensuales, ¿sí? Pero si se pasa de los 150,000, entonces ya va al régimen general. Y en el régimen general del IVA, que es ya la aplicación del 12% del impuesto del IVA, hay que elegir entre el régimen de ISR del 7%, como yo le llamo, que es el régimen opcional simplificado, o bien el régimen de ISR del 25%. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen del ISR del 7%? Es que el régimen del ISR del 7% se paga sobre las ventas brutas o bien sobre el total de ingresos que reporte el estado de resultados de esa empresa. Por eso es muy importante que subirse a la formalidad requiere entonces que se lleven registros contables, ¿sí? Ya no podemos seguir pensando en que en el negocio no lo vamos a tener formalizado. Aquí tenemos que pensar que le tenemos que llevar contabilidad completa a ese negocio. Entonces, en el régimen del ISR del 7% se va a pagar sobre toda la facturación y cualquier otro ingreso contable que tenga ese estado de resultados. Punto. Esa es la renta bruta. Y en el régimen del 25%, ese impuesto se va a pagar en forma trimestral, o sea, se hacen 3 anticipos, el de enero a marzo se hace en abril, el de abril a junio se hace en julio y el de julio a septiembre se hace en el mes de octubre. El último trimestre no se liquida en enero, sino que se tiene como máximo presentarlo junto con la declaración anual de ISR que vence ahora el 31 de marzo de cada año. Así es. Entonces ahí se paga el 25%, pero el 25% se paga sobre la ganancia fiscal. La ley lo denomina como renta imponible y a este impuesto que está aquí es el que yo le he denominado impuesto sobre la renta corporativa y sobre ese impuesto sobre la renta corporativa, pues sobre la manera de cálculo, es que hemos hecho nuestro libro digital, que ustedes pues ya lo tienen ahí disponible para descargarlo totalmente gratis en las redes sociales. Así que por favor, con muchísimo gusto lo pueden descargar, no tiene ningún costo, ahí está la versión corta totalmente disponible para ustedes. Pero en este régimen del 25% hay que tener cuidado con algo. Hay que partir del estado de resultado normal, o sea, de las ventas, costos, de los otros ingresos y los otros gastos y se determina la ganancia o el resultado del periodo. Y luego se tiene que hacer un recálculo donde se parte del resultado del periodo, se van a sumar los gastos no deducibles, aquellos que no tienen nada que ver con el negocio o que no tienen factura o que superan los límites cualitativos o cuantitativos de la norma, se van a restar las rentas exentas y las rentas no afectas y vamos a llegar a una renta imponible o bien se le puede denominar ganancia fiscal. Y sobre esa renta imponible se aplica la tarifa del 25%. Algo que es bien importante es que para los contribuyentes del 25% de ISR tienen que pagar ISO. ¿Sí? Los del régimen de ISR del 7% están exentos de ISO, pero en el caso de los del 25% tienen que pagar ISO y es del 1%. ¿Sí? Es el 1% sobre los ingresos brutos del año anterior o bien sobre los activos netos del año anterior, la base que sea mayor. Entonces, con este primer ejemplo que hemos platicado, pues ya sabemos cómo en función de las ventas vamos a seleccionar los regímenes de pago, ¿verdad? Yo tengo algunos casos acá que quiero mostrárselos para que con números podamos entender cómo tenemos que manejar el tema de determinar el mejor régimen de pago de impuestos. Vamos a pensar entonces en una empresa que tiene ventas por una empresa pequeña, una empresa que tiene ventas por 1,000,000 de quetzales al año, ¿sí? Eso es lo que tiene esta compañía de ventas, ¿sí? Tiene un costo de ventas
para las personas que me acompañan, que pueden ser propietarios de negocios, ¿qué es el costo de ventas? El costo de ventas es toda la mercadería que se compró y que se vendió. Eso que se vende se le llama costo de ventas. Es el valor de los inventarios que se vendieron. Pensemos que el costo de ventas en este ejemplo es de 600,000 quetzales. Esto equivalente en porcentajes, esto es igual al 60% y esto es el 100% de todos los ingresos. Esta compañía tiene gastos totalmente documentados con su NIT, con sus facturas, con sus contratos, con todo lo que tiene que ver. Gastos deducibles por 200,000 quetzales. Esto es equivalente al 20%. Entonces, esta empresa tiene una utilidad de 200,000 quetzales, que es equivalente a un 20%. Entonces, si nos hacen la pregunta es, ¿qué régimen de impuestos le conviene a esta empresa hacerlo? Este ejemplo que estamos viendo aquí se lo tenemos que plantear siempre, lo tiene que plantear siempre el empresario al inicio del año con su plan de ventas. Por eso es que es muy importante tener un presupuesto de ventas. ¿Cuál es tu plan de negocios? ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Cómo ves? Entonces, este es el panorama. Pensemos que este es el panorama del año 2023. Entonces, si yo le calculara a esta empresa el ISR sobre el 25%, tendría que decir que es equivalente a 50,000 quetzales. Para esta empresa, si yo le calculara el impuesto sobre la renta sobre el 7%, lo voy a calcular sobre este valor que está aquí arriba. Voy a poner dos asteriscos para que ustedes los puedan identificar. Y el 7% de 1,000,000 de quetzales son 70,000 quetzales. Entonces la pregunta es, ¿qué régimen le conviene a esta empresa que estamos viendo en este ejemplo? El régimen que le conviene es el régimen del 25%. Ese es el régimen que le conviene. Adicionalmente, hay que considerar que esta empresa va a tener que pagar ISO. Seguramente lo va a tener que pagar en el año 2024 y es el equivalente al 1%. El 1% de 1,000,000 son 10,000 quetzales. Todavía así, haciendo esa suma, eh, nos damos cuenta de que siempre el régimen del 25% sigue siendo más beneficioso porque si bien es cierto, se tienen que pagar 10,000 quetzales de ISO, ese ISO es recuperable en el año siguiente. Así que eso lo tenemos que tener bien claro para poder entender cómo manejar este tema del mejor régimen de pago. Pero por esa razón tenemos que tener el plan de ventas, por esa razón tenemos que tener la contabilidad, el presupuesto de ventas, tenemos que juntarnos a ver el plan de negocios de la empresa, ¿verdad? Y por eso es bien importante, como lo hemos recalcado, es que siempre el mundo de los impuestos tiene una relación muy, muy cerca con el mundo de los negocios. No podemos pensar que los impuestos es algo que vamos a ver hasta el final. No, no, no. Los impuestos hay que verlos desde el inicio de cada uno de los proyectos. Y esa es la clave para poder seleccionar el mejor régimen de pago de impuestos. Ya vimos el primer caso donde una empresa vende menos de 150,000 quetzales. Ahí le puede convenir irse en el régimen de pequeño contribuyente y puede elegir entre el régimen del 5% o 4%. ¿Cuál es la diferencia en ese régimen del pequeño contribuyente? Es que en el régimen electrónico del 4% hay que asignar una cuenta bancaria para que el fisco debite de una vez de esa cuenta bancaria los valores que salgan de toda la facturación FEL. Eso es bien importante. Eso es bien importante tomarlo en cuenta porque sí vamos a ver cómo hay casos donde sí pueden haber situaciones que generen problemas. Ahora, aquí estamos viendo que en este ejemplo lo que le conviene a esta empresa es irse por un régimen del 25%. Vamos a ver otro caso donde la rentabilidad es totalmente diferente. Vamos a ver el caso donde tenemos ventas por igual, vamos a poner 1,000,000. Tenemos costos
sería el costo de la mercadería que se vendió. En este caso serían costos por 500,000 quetzales. O sea, aquí se compró algo y prácticamente se está vendiendo al doble. Aquí tenemos que el porcentaje de participación, en este caso es del 50%, y tenemos gastos por 150,000 quetzales. La utilidad que tiene esta empresa en este ejemplo serían 350,000 quetzales. Es un 15%. Y entonces la rentabilidad que está teniendo esta empresa neta es del 35%. ¿Cuánto sería el impuesto sobre la renta que tendría que pagar esta empresa en el régimen del 25%? En este caso, en particular, serían, vamos a ver, para que no me falle el valor, vamos a hacer el cálculo por acá, solo para que ustedes lo tengan totalmente claro. Vamos a ver, entonces serían 350,000. Entonces el impuesto sobre la renta que esta empresa tendría que pagar sería de 87,500. El ISR que tendría que pagar esta empresa en el régimen del 7%, que sería sobre esto que está acá, sería de 70,000. El ISO que esta empresa tendría que pagar, pero en el año siguiente, que es del 1%, sería de 10,000. En este ejemplo que estamos viendo, la empresa tendría que pagar prácticamente 97,500, o sea, desembolsos de cash, pero el régimen que se ve más beneficioso en cuanto al costo impositivo para la empresa en el impuesto sobre la renta es el del 7%. Este es el régimen. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Prácticamente la prueba del ácido, como yo lo dije en otro video, es si mi margen de rentabilidad anda arribita del 30 o 35% de esta utilidad, pero deducible o de la renta imponible, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, entonces me conviene irme por el régimen del 7%. Si ustedes se dan cuenta aquí, la tasa efectiva de impuestos sobre la renta, lo voy a poner de este lado, la tasa efectiva de impuestos sobre la renta, aquí sería del 8.7%, 8,75%, y aquí es del 7%. ¿Cómo se determina la tasa efectiva de impuestos sobre la renta? Dividimos el ISR dentro del total de ventas para sacar la tasa efectiva. Y la tasa efectiva nos tiene que decir cuánto es lo que estamos pagando de impuestos sobre la renta. Ustedes se dan cuenta, es una cantidad interesante porque aquí habría entonces un ahorro por utilizar el régimen del 7%. Recuerden ustedes que los regímenes que tiene la normativa del impuesto sobre la renta pueden ser elegidos, ¿verdad?, libremente por el contribuyente, y hay que hacer esto es parte de hacer una correcta determinación del régimen que vamos a utilizar. Algo como una planeación fiscal estratégica, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, porque tenemos que revisar cuál va a ser el plan de ventas de la compañía, cuál va a ser la cantidad de compras proyectadas, cómo se va a estar moviendo el inventario. Por eso es que es bien importante tener la participación de un auditor o de un contador dentro de todo esto, porque tenemos que entender la cantidad de ventas, la prospección con el cargado, con el gerente de ventas o con el encargado de ventas de la compañía, la cantidad de los costos que se van a manejar, la rotación de los inventarios, porque eso nos va a decir cada cuánto van a llegar al estado de resultados, los gastos que va a tener la compañía, si son fijos, pues aquí vamos a poder saberlo, y la utilidad que finalmente se va a tener. Pero es bien importante hacer ese análisis financiero para poder llegar a determinar con base en ese análisis financiero cuál es el mejor régimen que le conviene a una compañía utilizar para el pago de sus impuestos, ¿verdad? Así que yo creo que eso es bien importante tomar en consideración esta información que estamos mencionando, porque me parece que ahora con todo lo que tenemos de las nuevas reglas que pues han sido impuestas principalmente con el tema del consumidor final,
pues prácticamente las empresas ya no pueden seguir pidiendo las facturas a nombre del consumidor final y en alguna manera, como equivocadamente se puede llegar a pensar, pues querer seguir permaneciendo en la penumbra y dejar de pagar todos los impuestos que les corresponden. Entonces el día de hoy lo que queríamos explicarles a ustedes de una forma muy sencilla era cómo elegir correctamente el pago de los impuestos, cómo tengo que pagar el pago de mis impuestos. Recuerden que como pequeño contribuyente las recomendaciones traten de llevar una contabilidad completa. Lo que sí es obligatorio, tienen que llevar el libro de ventas. El libro de compras pues ya no sería necesario porque prácticamente el libro de compras no sirve para deducir eh, crédito fiscal. Sí podría llegar a ser necesario desde el punto de vista de la administración tributaria porque quisiera ver en alguna medida qué cantidad de ventas está teniendo la compañía para revisar si está facturando todo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Yo por ahí recibí un comentario y me decía, mire qué pasa si no facturo todo. Pues la realidad es que hay que facturarlo todo. El día de hoy ya tenemos reglas nuevas. Recuérdense que a partir del 1 de abril de este año, prácticamente todos los contribuyentes van a estar en FEL. ¿Qué significa estar en FEL? Todos los contribuyentes vamos a tener facturas electrónicas. Toda la información va a estar en el servidor central de la Administración Tributaria y ya como lo ha anunciado recientemente en esta semana la Administración Tributaria, ellos van a estar emitiendo los libros de compras y ventas que salen por los NITs de cada uno de los contribuyentes. Entonces, mucho ojo con eso porque la información ya está fluyendo o va a fluir a la Administración Tributaria y eso hace que las empresas piensen en dos cosas. Lo primero es que tienen que pensar en eh, reorganizarse o tienen que regularizarse para pagar correctamente sus impuestos, elegir el mejor régimen que les corresponda de acuerdo con eh, esa rentabilidad que puedan tener y contribuir con los impuestos que les corresponden. Ya vimos el caso de una empresa acá, en este ejemplo que pusimos ilustrativo, de que el hecho de pedir facturas a nombre de CF no hace que no esté pagando impuestos. Está pagando un montón de impuestos, está pagando 12% de impuestos. Así que la carga fiscal que tiene es muy alta, ¿sí? O sea, estar en la penumbra significa estar muy alto. Y lo peor que le puede pasar es que el día de mañana la administración tributaria lo detecte y entonces le diga, mire señor, usted me debe impuestos. Y le llegue a cobrar el impuesto a la renta que no pagó y seguramente pues podría plantearle un ajuste en el impuesto al valor agregado y le salga triple o doble la cantidad de impuestos a pagar. Y entonces los negocios o las empresas no se hicieron, como yo lo he dicho repetidamente, para pagar multas. Los negocios o las empresas se han hecho para generar más oportunidades de trabajo y también para generarle beneficios económicos a las personas que están montando sus negocios. Pensemos una tienda de barrio, nadie la va a poner únicamente con el único propósito de poderla volver una despensa para toda la gente que está ahí. No, no, no. También la gente que es dueña de una tienda de barrio necesita, ¿no? Tener su porción de utilidad para poder agenciarse esos fondos y también ellos satisfacer sus propios gastos. Entonces ningún negocio se monta para perder, ningún negocio se monta para pagar multas. Lo que necesitamos hoy es saber y entender cómo lo tenemos que hacer. Y por esa razón es que el día de hoy hemos hecho este video para poder explicarlo de una manera muy fácil, muy ilustrativa, para que ustedes tengan muchísimos elementos, porque yo entiendo que en Guatemala habrán, no sé, 2 millones de personas o 3 millones de personas que necesitan muchísima ayuda con esto. Y la idea que nosotros tenemos al momento de hacer estos videos es poderle llevar toda esta información a todas estas personas, a todos los profesionales, inclusive a los estudiantes, porque cuando salimos de la universidad o salimos en el nivel diversificado no nos dicen que si queremos emprender un negocio cuáles son los impuestos que tenemos que pagar y de esta manera hemos tratado de explicar cómo tenemos que hacerlo. Refiriéndonos también a las obligaciones que se generan pues ya por estar por ejemplo en el régimen general de la ley del IVA, pues ahí tenemos que llevar contabilidad completa, tenemos que llevar libros de compras y de ventas y seguramente si llegamos a ser calificados como contribuyentes especiales y si estamos en el régimen del 25% tenemos que presentar estados financieros auditados ante la administración tributaria. Recuerden por favor que ahora a partir del 1 de abril todos los contribuyentes tienen que utilizar FEL, ya no hay vuelta atrás, existen algunas excepciones para utilizar facturas preimpresas, pero eso prácticamente ya se está quedando ya muy atrás y va a ser muy escasa
pues las autorizaciones que esté dando la administración tributaria, porque ellos en definitiva lo que persiguen con todo esto es que haya una modernización tributaria en el país y seguramente pues se va a lograr de que se pueda tener un mejor control. También recuerden que nuestro canal hemos hecho ya un análisis de la ley del monotributo que se quiere plantear y que potencialmente puede ser aprobada en este año 2023. En esa ley del monotributo pues se amplía el tema del pequeño contribuyente, el techo de 150 se sube a 500,000 quetzales aproximadamente. Se amplía también para los productores agrícolas y para los productores ganaderos, pues ahí se amplían los techos para que ellos tengan eh, otra forma de pagar. Aquí no lo hemos explicado, pero también podemos nuevamente enfatizarlo. Otros subregímenes de pago de impuestos que se tienen dentro de la ley, está el régimen de factura especial. Ese régimen de factura especial aplica, por ejemplo, cuando un productor agrícola le vende a un exportador. Cuando le vende a ese exportador, si el productor agrícola no está registrado ante la administración tributaria como productor agrícola, o sea, si no hace un segundo registro, entonces el exportador le va a hacer una retención por factura especial del 5% del pago del impuesto. Entonces, para mí ese es un subrégimen porque se vuelve un pago directo del 5%. Aunque la empresa tenga NI, tenga facturas, tenga todo, pero si no hace ese segundo registro, entonces prácticamente va a terminar pagando un 5% de impuesto sobre esas ventas. Y luego, otro subrégimen que tenemos es para los productores agropecuarios, pero que venden menos de 3 millones de quetzales. Ellos pagan el 5%. Entonces, ojo con eso porque hay que entender cómo aplica todo esto, porque yo lo he dicho repetidamente, Guatemala tiene como que varias Guatemalas. Hay una Guatemala de la ciudad donde tenemos las grandes empresas y hay otras grandes empresas también en el interior del país. Y luego tenemos ya la parte de las cabeceras donde habrían, por ejemplo, empresas medianas y luego las microempresas que ya los tenemos en los barrios. Y microempresa puede ser desde una carpintería, puede ser desde una herrería. eh, pues con eso yo lo que quisiera decir es que en alguna medida pues los negocios hay que empezarlos ya a formalizar y seguramente vamos a ir subiendo. Recuérdense que el hecho de formalizar los negocios trae muchos beneficios, ¿verdad? Uno de ellos es el acceso a créditos. Hace unos días platicaba con un amigo y me decía, mira Eddie, si a mí me hubieran enseñado cómo pagar correctamente mis impuestos, me hubiera evitado un montón de multas. Por supuesto. Le digo, pero ¿y por qué no me dijiste? Me hubieras dicho, yo con muchísimo gusto no te hubiera ni cobrado un centavo, pero te hubiera ayudado porque pues, obviamente es mi amigo y lo hubiera ayudado pues para orientarlo cómo pagar correctamente sus impuestos. Pero, como insisto, hemos hecho este programa con el único propósito de poderles ayudar a todos ustedes. Por favor, compártanlo con todos sus amigos. Insisto, hemos hecho el libro Impuesto a la Renta Corporativo. Ahí lo dejo, está dentro de nuestra página de Facebook, el link para descargarlo gratuitamente. Y ustedes van a poder encontrar ahí un análisis más profundo del tema del impuesto sobre la renta y que me parece que es muy necesario para todos los profesionales y para todas las personas que estamos en el área de negocios y en el área de los impuestos de las empresas, porque nos da muchos más elementos de cómo entender la normativa que tenemos el día de hoy. Hoy lo hemos explicado de una forma muy sintética, pero en el libro ustedes van a encontrar muchísimas recomendaciones, ejemplos, ilustraciones, diagramas y videos para que puedan entender más y más y más acerca del tema de la normativa del impuesto a la renta. Como les digo, ahí está totalmente gratis, lo pueden descargar. Es una versión corta de 50 páginas, pero espero que les pueda servir.